Buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos ustedes muy bienvenidos a la casa del Señor. El día de hoy estaremos rezando una acción de gracias a la Santísima Trinidad, Santa Lucía, San Carlos Acutis, San Pío, Virgen de Cácupe, por la salud física y espiritual de la familia Franco, Juan Carlos, Rosalina, Feliciano, familia Ortiz Corrales, Fiorella, Isabelino y familia, Esmilce y familia, Mario Alcides, Nathan Javier, familia Sánchez Marecos, Pablina, familia Castillo León, familia León Vera, por el cumpleaños de Héctor Daniel, por nuestros hermanos difuntos, Samuel, Alberto, Inés, Olegaria, Andrés, Félix, Maximina, Saturnino, Vitalina, Leandro Egidio, Fabio Sebastián, Delia, Norberta, Santiago y por todas las almas del purgatorio. Queridos hermanos, iniciamos con fe y esperanza un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento, tiempo de espera y de vigilancia en que la Iglesia nos invita a preparar el corazón para recibir al Señor que viene. Hace pocos días se dio apertura al Año del Bien Común, como propuesta de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Al mismo tiempo, continuamos transitando por este año jubilar de la esperanza, que culminará el último domingo de diciembre. En este primer domingo de Adviento, clamamos a Dios diciéndole: ven, Señor, y enséñanos a construir la paz. De esta manera, queremos abrir el corazón a su presencia, que trae la paz verdadera, esa que nace del amor, la justicia y el compromiso con el bien común. Caminemos juntos como comunidad, con la lámpara encendida, listos para acoger al Señor
que viene a renovar nuestra historia. Con fe, iniciemos esta celebración cantando. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en este tiempo de Adviento, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Viva San Roque. Viva. Viva nuestra comunidad. Viva. Viva Jesucristo que se acerca. Viva. Y grandísima oportunidad. Para que podamos hacer un camino de santidad. Entonces, esta es la oportunidad que el Señor nos regala hoy. Estos 4 primeros domingos, 54 es la que está en el año, pero estos 4 primeros domingos son importantísimos porque le vamos a pedir al Señor que venga en medio de nosotros. Ya hay una y eso va a ser la Navidad. Por eso es un nombre un poco difícil, pero ya me llegó a cambiarle el del coro. Cambiar el del coro. Cambiar el del coro. Ese ya anda ahí subirle el del coro. Un ejemplo de idea. Y por eso no anda. Aprovechamos nosotros para que el Señor pueda nacer en medio de nosotros. Así que, queridos hermanos, vamos a iniciar lo que decíamos recién en nuestra introducción. Ven, Señor, no tardes. Que por ahí iremos. Le voy a llamar aquí
Entonces, al comenzar este nuevo año litúrgico, vamos a bendecir esta corona y con esta vela con que inauguramos este tiempo de Adviento, el Señor está por llegar. Las velas que iremos prendiendo cada domingo, una semana tras otra semana, nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Y hoy, al encender esta vela, significa la vida. Deseo de salir al encuentro de tu Hijo Jesús que viene, hemos preparado esta corona de Adviento. Bendícela, Señor, que ella sea para nosotros un medio para preparar nuestra alma a la venida de tu Hijo Jesús, luz del mundo. Que Él ilumine toda nuestra vida y nos guíe por el camino de la verdad y del bien. Y al ir encendiendo cada una de estas velas domingo tras domingo, durante estos 4 domingos, se disipen las tinieblas de nuestros pecados y comencemos a clarear en nuestra vida como la luz de tu presencia en nuestras almas. Que esta corona, Señor, y su luz sea un signo de la promesa del Señor que nos trae la salvación. Y vamos a repetir todos juntos diciendo que venga pronto y sin tardanza tu reino, Señor. Que venga pronto y sin tardanza tu reino, Señor. Y así, queridos hermanos, al encender esta primera velita de Adviento, símbolo de esta esperanza en nuestro caminar, que la luz encendida aquí, justamente por esta niñita, ¿no? Que es la catequesis, bueno, pues se nos hace recordar a todos que hay una esperanza en el caminar. Los niños representan para nosotros una esperanza en nuestro camino. De tu llave, sin embargo, los hijos, los nietos, los bisnietos siempre representan para nosotros esa esperanza de que la vida y los valores de Dios continúan. Entonces ahora vamos a disponernos, vamos a pedir humildemente perdón al Señor por todos nuestros pecados. Amén. Amén. El Adviento es un tiempo de preparación para el encuentro con el Señor, que viene a visitarnos como Príncipe de la Paz. Escuchemos con atención su palabra, que nos prepara para este gran encuentro. Lectura del libro de Isaías.
palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: vamos a la montaña del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Allí suben las tribus del Señor, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Aseguren la paz a Jerusalén. Vivan seguro lo que te aman. Haya paz en tus muros. A mis hermanos y amigos diré: la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Vamos con alegría a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de que se despierten, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente. Basta de excesos en la comida y en la bebida. Basta de lujuria y libertinaje. No más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los mató y arrastró a todos. Lo mismo va a suceder cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa sabe a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, va a velar y no va a dejar perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo. ¡Viva! Viva el viento. ¡Viva! Viva San Roque. ¡Viva! Fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, buen asiento, vamos a reflexionar un poco brevemente lo que estamos comenzando nosotros ahora en este tiempo de Adviento. ¿No saben? Entonces, fíjense, fíjense que es demasiado importante nosotros vemos que nuestro caminar, nuestra preparación, es siempre una preparación de acuerdo a como justamente nos dice hoy el Evangelio. Estén preparados, dice. Es la vela de la esperanza, dijimos, la esperanza, el esperar. Estamos esperanzados. Pero por eso yo le pedí a esa niña que representa a todos nuestros hijos, a todos nuestros nietos, a todos nuestros bisnietos, o lo que sea, de acuerdo a nuestra edad y de acuerdo a esas personitas que han venido al mundo y que ahora están haciendo el mismo camino. Escuchen bien lo que le voy a decir. El mismo camino que nosotros también hemos hecho. A ver, levanten la mano todos los que una vez tuvieron 5 años en su vida. Levanten la mano, todos los que una vez tuvieron 5 años en su vida, claro. Bueno, vos tuviste 5 años. ¿Y cuántos años tenés vos? ¿Cuántos años tenés vos? ¿No sabés cuántos años tenés? 9, ¿ah? Bueno, ¿y vos cuántos años tenés? 46. ¿Y cumpliste alguna vez 5 años? Sí, claro. O sea, yo alguna vez tuve 5 años. 6 años, 7, ya es. Pero todo pasa, todo es efímero, todo es rapidísimo. Y ante ya un año boca, mi cumpleaños. Sin embargo, un año menos de vida, ya es. Cada vez estamos más cerca entonces de ese Señor. Pero el Señor no quiere que nosotros nos desanimemos ni nada de eso, porque nuestra vida va pasando, no, al contrario. Tiene que ser en un sentido positivo y por eso nos llama, dice, a estar preparados, a estar
Eso es lo que quiere el Señor, la preparación del corazón. Y eso nos da esperanza, porque también nosotros entonces, ahí en el segundo, tenemos una misión. ¿Tenemos qué cosa? Una Misión. Cada uno de nosotros tiene una misión demasiado importante que Dios puso en su corazón y en su vida. Y entonces, ¿en qué consiste esta misión? Ustedes escucharon muy bien en la primera lectura, pero yo les voy a volver a recordar, porque esta misión es la que cada uno de nosotros, durante toda nuestra vida, desde que nacemos, desde que tenemos conciencia, entonces tenemos que comenzar a trabajar sobre esta misión, sobre cuenta, ya digo que y entonces tomamos conciencia de esa misión, de esa realidad que había sido, cada uno tiene que cumplir en la vida, cada uno tiene que cumplir una misión muy importante en esta vida. Nosotros tenemos un programa ahí en la televisión, hoy está en la televisión, ahora en vivo y justamente en hay un programa, hoy por ejemplo, hoy es sábado, a las 9 de la noche, después ya enseguida, vamos a ver en nuestra televisión, se pasa un programa que se llama Ñande Upupue, así se llama, Upupue. ¿Y qué es lo que ahí vemos? ¿Y qué es lo que preguntamos? ¿Qué es lo a nuestros bisabuelos que ya hicieron justamente un camino en la vida? Y a mí me emociona muchas veces y me toca mucho el corazón. Hoy mismo es lo que vamos a ver, es una cosa que a mí me tocó mucho, ¿verdad? Pero la gran mayoría de nuestros padres, de nuestros abuelos, etc., cuando vos le preguntas, ¿de dónde viniste? ¿Cuándo comenzaste a darte cuenta de esa misión, de esa realidad? Y todos te hablan, y la gran mayoría de nuestros padres, abuelos, etc., que vienen pobres o vienen con una situación, como decimos nosotros, y antepollan a muchas veces, de situaciones muy diversas. Muchas veces porque encuentran una familia buena que les recibe, otras veces porque tienen, no sé, su hermano mayor que le trae a trabajar aquí y le ayuda ahí para comenzar, o si no, alguna familia por ahí que le recibe, en fin. Y así de a poquito, pero después abrimos los ojos, nos damos cuenta y comenzamos a hacer ese camino. Y no sé si con alguno de ustedes mismos sucedió lo mismo, ¿verdad? Y miren entonces cuál es el objetivo, porque hoy la palabra del Señor nos dijo eso en la primera lectura, si estuvimos atentos, si escuchamos bien, nos decía eso mismo. Sucederá, dice, es decir, si nosotros cumplimos nuestra misión, estamos comenzando, hoy en día número uno de 365 días, número 1 de 365 días, primer domingo del año 2026 en la iglesia del ciclo litúrgico, del ciclo A, vamos a tener en este año 2026. Y dice, sucederá, viste que termina en el futuro. Porque hanya de ella no ha, ya llega esa pegana ya esa cuana ya te lleva toda la ya la esa. Pero tenemos que ver, sucederá al fin de los tiempos. Y después dice, la montaña de la casa del Señor se afianzará sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Bueno, esta es una forma poética que nos está diciendo la montaña de Dios, que va a estar por encima de las otras montañas. Bueno, la montaña siempre, queridos hermanos, en la Biblia significa la felicidad del hombre. Es la presencia de
nosotros hacemos bien lo que el Señor nos pide, domingo a domingo, o día a día, en los 365 días del año, vamos a llegar a qué cosa, a lo que dice aquí, a la cumbre de las montañas, a la cumbre. La cumbre quiere decir lo más alto. Vamos a llegar al triunfo, vamos a tener la copa, vamos a ganar el campeonato. Naya perdemos años, Naya perdemos años, entre paréntesis, yo creo que ahora ni. Mañana. ¿Cuándo puede ser? Voy a perder la panza. Claro. Al revés, no. O sea, campeón. Bueno, entonces, si uno quiere llegar al campeonato, si uno quiere llegar al triunfo, vean, no llegar al gol, hemos llegado porque si no, y eso es lo que quiere decir, llegar a la cúspide. Pero el Señor en su misericordia y en su amor nos dice 365 días veíamos a mala vendedora. 365 días que dura todo este año litúrgico. Y tenemos que esforzarnos entonces. Y tenemos que patalear y luchar. Y viene como consecuencia, miren un poco, si ustedes hacen bien las cosas, todo el mundo van a venir junto a ustedes, a cuidar los pueblos numerosos. ¿Y qué es lo que van a decir? Bello Padre, bello Padre, ya, vamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Ya mismo van a arrendar ya esa misma, las escuelas de Jacob, pues, para que sean así, una familia tan unida, una capilla tan linda, tan buena, cómo se quieren, cómo se aman, cómo trabajan, cómo llevan adelante su comunidad. Miren un poco cómo se quieren, dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, cuando miraban a los cristianos. Apenas la cumbre, llegar a nuestro objetivo. ¿Qué objetivo tenemos? La misión es amarnos, querernos, hacer que el reino de Dios esté en medio de nosotros. Así que tenemos que tener esperanza, no perdamos el tiempo. Todo lo que estamos aquí, sepamos que hoy es el primer día y no podemos desaprovechar de esta oportunidad, porque si hacemos bien, entonces vamos a llegar dentro de 365 días y vamos a decir, llegamos al objetivo, me hacen al campeón, a Maherga, y porque ya llegué esa cuadra y que desde el primer momento ya tazón y aquí está, ahí está el triunfo, hemos conquistado. Y bueno, y entonces, queridos hermanos, ahí viene lo más lindo, porque viene la segunda lectura. ¿Y qué nos decía esta segunda lectura cuando San Pablo le escribe a los cristianos de Roma? Miren lo que le va a decir San Pablo en esta segunda lectura, que nos va a ayudar también a nosotros. Ustedes saben, escuchen bien, ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora que se despierten, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros. Tres cosas, a ver, acá esta segunda. Primero, ustedes saben en qué tiempo vivimos. Vamos a repetir un poco. Ustedes saben en qué tiempo vivimos. ¿En qué tiempo nosotros vivimos? Ahí cada uno se va a preguntar y va a decir, vaya a guardar a hacer familia, vaya a hacer sí, vaya a hacer uno, vaya a hacer abuelo, va a ser abuela, va a ser vecino o lo que sea, vaya a en la comunidad, en la capilla, en el grupo, en la familia. ¿Qué es lo que se me dice? ¿En qué tiempo vivimos? Primero, alrededor de nosotros. Y cada vez tenemos que abrir un poquitito más y mirar también en qué tiempo vivimos de nuestra iglesia, por ejemplo. ¿Cuánto más de tiempo vivimos? Y el tiempo en que estamos todos juntos como paraguayos, entusiastas, peregrinantes,
hacia el santuario de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, por ejemplo, ayer. Ese es un tiempo en que ahora nosotros estamos viviendo, entonces todos somos sensibles a nuestra Madre, a escuchar la palabra de Dios. No sé si hoy ustedes escucharon a la mañana, ¿verdad? Porque cuando me la otra misa en la Villa Poma en ayer, la misa de la mañana espectacular. El padre Nilo estaba ahí, el monseñor Valenzuela no se pudo ir, ¿verdad? Por fuerza mayor. Y se fue el padre Nilo y predicó. Y hoy era justamente sobre la educación. Yo estaba escuchando atentamente. Allá en el papá, hoy en día no es fácil, ya le una genia que vainilla. La mañana de comunicar, venían de llama a través de las palabras del sacerdote. ¿Qué dijo? Que no es que estamos mejor, hey, ahí ya el gobierno fuera en la cuestión de la educación, porque cosas, pero así, pero bien dichas, bien ubicadas, y esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, ¿ustedes saben en qué tiempo vivimos? ¿Estamos conscientes que vivimos en ese tiempo de nuestra vida ahora? ¿De cuál? Y hizo una citación, ¿verdad?, del Papa, de este nuevo Papa, León XIV. Una frase pero que es muy dura. Hay mucha gente, dice mucha gente, ahora déjame meterme bien, que parece que vive en una botella del Papa. Parece que vive en una botella o en un globo. Donde no bebe en una botella, me dice que vive para los ñocas. Neñandú, de esa cual, de esa pegar. Parece que vive en una botella, en un frasco. Sin embargo, San Pablo nos dice: ustedes saben en qué tiempo vivimos. Primera cosa, hay que saber, porque si no, nunca vamos a cambiar. Y después continúa, ¿verdad? Porque dice, muchas veces, como no sabemos en qué tiempo reino de Dios y que depende de nosotros. ¿Ustedes saben en qué tiempo vivimos? Sin la interrogación como alguien debe de ya. Pero continuó. Segunda cosita. Ya es hora que se despierten. ¿Ya repetí? Ya es hora que se despierten. Ya es hora que se despierten. Sí, porque hay algunos que acá obedecen, algunos que va a ser ignoración y allá. ¿De para qué? Ya es hora que se despierten, niñas, ya. Entonces ahí pues padre generalmente del país. Ya es hora que se despierten, quiere decir que ya exactamente. Tu conciencia, date cuenta, deja ya de ser salamero, deja ya de estar vendiendo tu voto, deja ya de estar haciendo hurra a ese impostor que te está comprando tu propia conciencia y está comprando nuestra propia libertad. ¿Entiendes? El tiempo de que ya se despierte. Va a ir con la llave, o llegue para con la llave, se me va a ir para la llave, eso quiere decir que levanten la mano. Yo me llenaba los anagales. Segundo, amigo, levantate ya, de hora. Tercera, güey, amigo, levantate ya. Yo le voy a contar a tu papá a que te alejes esa copa esa de pujares y para ver. Segunda vez que la boca de Macane a mi hijo, levantate, sin talazo,
O si no, respetaba esa que iremos hoy. Bueno, es hora de despertarse. No nada, ella dice aguanto. Sino que a ver, están en la bicotea, la cintarazo verdaderamente que tu jamás, la belleza, cuaja. ¿En qué realidad vivimos en la primera parte? ¿En qué realidad vivimos? O vivimos en medio de esa burbuja, vivimos en medio de esa botella. Entonces el porque hay mucha gente, queridos hermanos, que justamente algunos son muy ricos aquí en nuestro país, en el Paraguay. ¿Pero por qué? Porque han robado mucho. Del pueblo y de la gente, ¿entiendes? Como hace para la juventud, como hace para la gente, o verú la droga, o verú lo que sea, y entonces ¿qué queridos hermanos? Y hay muchas otras clasificaciones seguramente, menos bien, otra clase de gente sin vergüenza, como decía el monseñor Rolón, ¿verdad? Siempre utilizaba esa palabra, sin vergüenza, ellos digan, y bueno, dañada ni hay más ni minuto. Entonces es hora de despertarse de esa realidad, queridos hermanos. Estamos comenzando el año 2026, estamos comenzando con este primer domingo del tiempo de Adviento y por lo tanto hay que abrir los ojos y hay que abrir el corazón a Dios para que podamos entonces nosotros responder. Y el tercero dice, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros. Vamos a repetir. Porque la salvación está ahora más cerca de nosotros. Bueno, eso es, queridos hermanos, para no desanimarse también. Entonces, por eso San Pablo, cuando escribe esta carta, San Pablo ya de guasear, no. Que saber que todo esto que yo le estoy diciendo, a pesar de que es como ese dedo que vos estás metiendo en la herida, en la llaga, andemos a Pucayo y Vejina porque es así, la él le gustó para los bocones de él, y el mismo enseguida, los bocones de él, de Curuma, los bocones de él le gustó para. Pero sin embargo el Señor nos da la esperanza y dice, porque la salvación está cada vez más cerca. ¿Y por qué la salvación está cada vez más cerca, queridos hermanos? Porque si nosotros hacemos bien los 365 días que el Señor nos regala en este año 2026, empobrecida, gente que vive simplemente entonces, queridos hermanos, en el día a día, ¿verdad? Porque no tiene otros recursos ni otras posibilidades. Entonces dice, este mundo va a cambiar. El reino de Dios está cada vez más cerca en la medida en que ella y termino, queridos hermanos, con esta tercera lectura, ¿verdad? Que es el Evangelio. Y él dice luego ya, atención, belleza, verán, ¿por qué? No sea que sucede con ustedes en estos 365 días de Oberejota, que no suceda como sucedió con la gente que vivió en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé. A Noé dijo, venían de Yara eso y construye un arca, porque va a venir el diluvio. A Noé convertir la gente, 3 horas y se fue a tan de repente. Va a venir lo que no sé si. Va a venir ya posible. Y Noé con sus hijos comenzaron a edificar, a construir el arca.
el arca de la salvación. Obrigado. Coño, me voy a todo ayer. Coño, botema el arca y viene el diluvio. Queridos hermanos, ¿qué quiere decir eso? No es simplemente porque viene el agua o porque entonces mi hermano mata porque hubo la inundación o lo que sea, no, queridos hermanos. Sino que esto es un simbolismo para decirnos a nosotros que muchas veces, ya de que nosotros muchas veces nos ahogamos. ¿En dónde? En una gota de agua. Vamos a repetir, nos ahogamos en una gota de agua. Muchas veces, en un vaso de agua, nos ahogamos. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Y porque no tomamos conciencia. Porque la pena venían de llave como una de nada de fuerza. Ella me pasó que será yo mismo y que era el día. A regalar de 365 días. La que jamás se lleva ella como una maisa. Ya yo era de dale, fuerza. Sin embargo, ya no chancho rengo. Ya embotable. Dale el cuello. Sucederá como en el tiempo de Noé, en que los días que precedieron al diluvio, la gente, no penáis, comía, bebía, se casaba, oña, pola, ya no sé, no penáis, veían ya en Morazo, alguien dale fuerza, y murieron juntos para traer el reino de Dios, ni a cambiar con el mundo todo, ni a cambiar de familia, ni a cambiar de droga, ni a cambiar de capilla, pues no hay nada. Ya voy a parar, todos juntos, esperanza, nueva construcción. ¡Dale, fuerza! Pero, ya voté la mañana dulce. Y seguía el pueblo. La gente comía, la gente bebía, la gente se casaba, y así. Hasta que llegó el diluvio y los arrasó a todos y se murieron todos. Queridos hermanos, termino simplemente con esta frase, ¿verdad? Porque quiere decir que la gente ya no lluvia de no vea. Primer domingo del tiempo de Adviento, lo que estamos esperando. Dios que viene a caminar con nosotros, Manao venía de ya la batalla mañana en día, y para mostrarnos y decirnos, dale, ella petación ascendió, ella tan ascendió, dale, ya están en día. Porque en estos 365 días, si nosotros le escuchamos a Dios, escuchamos su palabra, vamos a hacer cosas maravillosas. Muchas cosas van a cambiar, muchas cosas serán diferentes, pero ese tendrá que ser un compromiso nuestro. Por eso, queridos hermanos, ahora yo le voy a pedir, aunque sea un minuto, yo ya pueda de silencio total, ni Perú, no ni nada de menos, un silencio total, donde cada uno va a cerrar sus ojos y se va a poner ante Jesús, ¿verdad? Vamos a ponerle nuestras manos así contra nuestro pecho, allá calculamita, ya está bueno, ya. Se vio a muñeco un cena con el año 2026, con entusiasmo. Allí, Pitasota y con el bien, allá poco más se lleva este camino de salvación, ¿verdad? Cada uno va a pensar, un minuto. A ver, 54 domingos de la durante este año 2026. De los 54 domingos, hasta la misa, a ver, los 54 domingos, le digo ya, ahí me va a calcular, ahora que no, pensar cómo hacer para que seamos fieles a Dios y para que podamos cumplir su mandamiento. Entonces vamos a hacer un momentito de silencio.
Queridos hermanos, nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los cielos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De ahí ha de venir a juzgar amigos y hermanos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones. A cada intención ven, Señor, y ayúdanos a construir la paz. Ayúdanos a construir la paz. Te pedimos, Señor, por tu iglesia, para que en este adviento del año jubilar se mantenga vigilante y nos ayude a todos a ser constructores de la paz y la esperanza que tú nos vienes a traer. Oremos. Ven, Señor, y ayúdanos a construir la paz. Te pedimos, Señor, por tu vicario en la tierra, el Papa León, por nuestros obispos, presbíteros y diáconos, para que los guíes y fortalezcas siempre en su tarea de acompañar y encaminar a tu pueblo. Oremos. Ven, Señor, y ayúdanos a construir la paz. Te pedimos, Señor, por los gobernantes de las naciones, para que trabajen con responsabilidad para el fin de la guerra y la instauración de la paz. Y a la reconciliación con nuestros hermanos. Oremos. Ven, Señor, y ayúdanos a construir la paz. Vamos a pedir y vamos a rezar también hoy por Claudia. ¿Quién es Claudia que cumple años? ¿Dónde está Claudia? Claudia. ¿Quién va a decir? Ya, está fuerte aplauso para Claudia. Hoy agradece a Dios. Un año ahí. También Héctor Daniel. ¿Quién es Héctor Daniel? Ahí está. Fuerte aplauso. Héctor Daniel. Bueno, ¿y hay otra que cumple años? No, solamente yo. Bueno, así que agradecemos y rezamos también por ellos, para que el Señor les bendiga siempre. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentar las ofrendas. Llevamos al altar los dones del pan y del vino, y con ellos presentamos nuestro compromiso de ser constructores de paz en nuestros ambientes. Por el reino
benediciendo a la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera. Por eso, unidos a los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Estos dones en la reunión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, le partió y le dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el pan, con nuestro Hijo, con nuestro cura padre, con los catequistas, agentes pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Por María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora con mucha fuerza y entusiasmo hacemos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres y protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y nos dices a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. no tengas en cuenta Nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Con fe, humildad y sencillez de corazón, acerquémonos a recibir a Jesús, el príncipe de la paz, hecho alimento para nuestra salvación.
Entonces vamos a llamar aquí a Claudia, vengan aquí adelante, y a Héctor Daniel, vamos a darle una bendición especial en este día en que ellos agradecen a Dios un año más de vida, que el Señor nos bendiga, que fortalezca siempre, y que puedan sobre todo también cumplir las huellas de la amiga aquí. Héctor, vamos a darte una bendición, que el Señor Jesús te bendiga, que fortalezca siempre, y que esa gracia que está aumentando en tu vida, para que sea un buen cristiano, para que aproveches bien este año 2026 que estamos iniciando. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Claudia, que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca también en este día de cumpleaños, para que recibas esa protección de Dios, sobre todo para que respondas igualmente a esa misión que Dios te ha puesto en el corazón de esta vida, para cumplir con tu familia, con tu vida, con tu comunidad. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, es una buena tarde. Fuerza. Fuerza. Siempre en cada misa que te ha tocado estar acá, haces mucho énfasis en nuestra comunidad, en que nosotros somos una comunidad y que San Roque es grande. Y te agradecemos. Un aplauso para el Padre por estar en la con nosotros. No me quiero olvidar, secretaria. Amá, gracias por hacernos un espacio en la casa de usted. Esperemos, Padre, que nos visiten a menudo, ¿verdad? Siempre están las puertas abiertas. Ya nosotros gracias, mi mami, gracias a don Francisco, y gracias a toda Doña Dora, a toda la gente de Doña Julia, a todos los que son los miembros de la comunidad. Un aplauso para ellos también. Creo que voy a tener la versión para el próximo sábado, Padre. Así que acá te vamos a esperar cuando terminas todo. El próximo sábado y me queda algo a la cena. Claro que no. Así que, por favor, vengan a compartir. Esta es su comunidad, esta es su casa. Necesitamos de ustedes, necesitamos que ustedes nos ayuden, necesitamos que ustedes nos ayuden a seguir creciendo, a seguir mejorando, para que cada vez les recibamos de la mejor manera. Yo digo que viva San Roque, que viva la Bueno, soy yo el que les agradece a ustedes, aunque siempre están las puertas abiertas, ustedes me tienen que invitar a ser ese ayudante a que te abierta la puerta. A ver, ¿sabes que aquí es San Roque Yaguay? Porque aquí hay gente más, Yaguay sí que no, ¿verdad? Pero sobre todo la invitación cuando ustedes me hacen, si hay espacio, yo estoy siempre disponible, y con nuestro canal también de Yañez, como yo les dije, ahí está, en vivo y en directo, en la BBC, de Semana Vender Obama de Congo.
CUPE, todo eso, más gente se está uniendo y está siguiendo todo lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Ñandeyara nuestro primer canal, hace ya 3 años y medio que está funcionando, y yo les invito también a ustedes que sean colaboradores para que puedan seguir evangelizando. Hay muchos lindos proyectos que queremos hacer, pero todavía no podemos hacer. De a poquito estamos haciendo, en la medida en que también recibimos la colaboración y la ayuda de ustedes. Ustedes que están saliendo ahí, brevemente llegamos a meter, o veamos, estamos a veces gracias, Bueno, todos los niños ahí saludando a todos los que están ahí, sobre todo a las abuelitas, abuelitos y todo lo que ven. Bueno, entonces yo les decía que necesitamos siempre de la ayuda de ustedes para que Ñandeyara pueda seguir evangelizando. Y 3 maneras como nosotros pedimos ayuda. Uno son a través de los auspicios, a través de la gente que tiene su empresa, etcétera, y que nos apoyan con la publicidad de su empresa. Y eso necesitamos más gente que se una también para poder crecer. Después, segundo, es a través de los padrinos y madrinas, que voluntariamente también dan lo que pueden de acuerdo a lo que ellos consideran oportuno dar a través de la Fundación Ñandeyara para el sostenimiento del canal. Y el tercero es como hacemos siempre, miren Guayacha, ya, ahí está. Que vieron una alcancía. Bueno, esa es la alcancía Ñandeyara, menos mal que aquí está todo blindado, no pensemos en brindar, pero veníamos a hacer la vender. Así que todo esto tiene que ayudar y pone de acuerdo a lo que cree oportuno. Bueno, así es que pedimos al Señor que nos siga bendiciendo, y ya que estamos terminando este año también 2025 y hoy comenzamos ya 2026 en la liturgia de la iglesia. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer nuestra oración final. Y así concluimos esta Eucaristía del día de hoy. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Viva Cristo que está por venir. ¡Viva! Viva la comunidad de San Roque. ¡Viva! Un fuerte aplauso para todos. Que este tiempo de Adviento que iniciamos hoy nos prepare para recibir al Señor en nuestros corazones y así ser constructores de paz y esperanza. Vayamos a nuestros ambientes con esta misión. Tu pace se va a tu con
Dios la bendiga.